Igual 41 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Dentro de un tranquilo patio en las afueras de la ciudad de Nuoding, Fu Shiyan estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. De repente, su ceja se movió ligeramente y abrió los ojos. Un destello de luz los atravesó. La encarnación de la planta que había dejado en ese patio cerca de la Academia Nuodin se había disipado, trayendo de vuelta al mismo tiempo un segmento de memoria. Realmente hicieron un movimiento, susurró Shiyan. Ya había percibido varias miradas observando desde las sombras durante los últimos 2 días. Más de una se centraba en Tan-san, y algunas incluso habían recorriendo vagamente su propio patio. Tanao probablemente asumió que los espíritus gemelos de su hijo o su verdadera identidad habían sido expuestos, atrayendo las miradas codiciosas del Salón de los Espíritus. Al principio, Shiyan estaba algo desconcertado. Aunque la actuación de Tan-san era brillante, no debería haber desencadenado de inmediato un asesinato y vigilancia tan precisos a menos que, rápidamente relacionó los recientes disturbios en la entrada de la Academia Nuoding, su propia y despiadada refutación de Yu Xiaogan y la relación secreta entre Yu Xiaogan y el sumo pontífice. ¿No será que Bibi Dong, esa loca, se enteró del intento fallido de asesinato de Tan-san contra Yu Xiaogan y montó en cólera, ordenando su silencio? El rostro de Shiyan se oscureció instantáneamente. Cuanto más pensaba en ello, más probable parecía. TSK, ni siquiera dejar pasar la amenaza potencial de un niño de 6 años, prefiriendo matar a un inocente por error, eso sí que suena a algo que haría esa loca. Aunque ahora había manifestado un cultivo en la cima de un emperador espiritual de nivel 69, poseía anillos espirituales y habilidades espirituales creadas por él mismo que desafiaban la lógica común, y tenía el sistema respaldándolo. Mientras un douluo titulado no interviniera personalmente, la amenaza para él era limitada. Sin embargo, nunca sería lo suficientemente ingenuo como para apostar su vida en la lógica irracional de Bibidon y el vasto poder del salón espiritual. Debo acelerar el progreso. La mirada de Shiyan era solemne. Confiar únicamente en Tan-san como una fuente de poder de fe, aunque estable y con gran potencial, tenía sus límites a corto plazo ya que Tan-san aún era joven y necesitaba tiempo para crecer. Además, luchar solo no era una solución a largo plazo. Su impactante configuración de anillo espiritual y su velocidad de ascenso eventualmente causarían un revuelo aún mayor si no tuviera un trasfondo o una facción plausibles como Tapalera. Es hora de encontrar nuevas fuentes de poder de fe, pensó Shiyan. Y mientras estoy en ello, debería construirme un fondo de facción respetable. Su primer pensamiento cayó sobre Qian Renxue. Como heredera del dios ángel y la verdadera joven señora del salón espiritual, su providencia era indudablemente inmensa. Si lograba establecer una conexión, los beneficios serían asombrosos. Pero después de pensarlo un poco, abandonó la idea. La identidad de Qian Renxue era demasiado sensible, sus planes en el imperio de Avendou eran ambiciosos y su perspicacia era profundamente calculadora. Lo más problemático era que la lógica de toda su familia era anormal y extremadamente difícil de controlar. Un paso en falso podía significar jugar con fuego. Entonces, conformarse con la siguiente mejor opción, comenzando con los futuros niños de la providencia como los 7 diablos de Shrek es sin duda una opción más segura. Shiyan fijó sus objetivos en los miembros de los 7 demonios de Shrek de la historia original. Oscar, Maung-hun, Nin Rong-gron, Zuzukin, Dai Mubai, y Xiao Wu. Rápidamente descartó a Dai Mubai. Como príncipe de Starlu, estaba involucrado demasiado. Conectarse con Zuzukin también fue inapropiado debido a sus vínculos con Dai Mubai. Nin Rong-gron, la pequeña princesa de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, estaba rodeada de expertos, sin mencionar al viejo zorro Nin Fengzi y esos 2 viejos irracionales. Xiao Wu era una bestia espiritual de 100.000 años, un imán para los problemas. Además, con Tan-san ya bajo su control, no había necesidad de esforzarse más con Xiao Wu. Finalmente, su mirada se posó en Oscar, que era el más fácil de abordar y tenía un origen relativamente simple. Un maestro del alma del sistema alimentario con poder espiritual innato. Posee un talento excepcional, pero carece de capacidad de autoconservación en las primeras etapas debido a la naturaleza de su espíritu. Anhela fuerza y reconocimiento, existen muchos puntos de acceso.
Shiyan tenía un plan preliminar en mente. Sin embargo, utilizar directamente un simulador para engañar a Oscar como lo hizo con Tan-san sería demasiado ineficiente y propenso a errores. Necesitaba un método más eficiente y discreto que pudiera influir en varias personas simultáneamente. Su conciencia se hundió en el sistema, sacando a la luz el plan especial para la segunda simulación. Esta segunda simulación fue la más singular de todas. No pretendía crear una única trama de simulación inmersiva para Tan-san, sino que fue la clave del plan de Shiyan de implantar recuerdos fragmentados en múltiples candidatos de providencia. Su intención era tomar la historia de la segunda simulación, el guión que había elaborado meticulosamente sobre el futuro Fushiyan interactuando, enseñando y luchando junto al grupo Shrek. Los implantaría en forma de fragmentos de memoria directamente en las profundidades de las mentes de figuras objetivo como Qian Rengsui y los 7 demonios de Shrek. Esta implantación no sería un volcado de memoria completo y coherente, sino más bien recuerdos fragmentados con una poderosa sensación de déjà vu. Sería como cuando a veces la gente siente que una escena o una persona les resulta familiar en la vida real, pero no pueden recordar exactamente dónde las han visto antes. Lo que Shiyan quería implantar era ese momento del recuerdo. Porque todo en la segunda simulación fue una deducción inteligente realizada por el sistema basado en la trama original que él proporcionó. La realidad virtual resultante garantizaría que las reacciones y elecciones de todos en la simulación fueran altamente consistentes con su lógica y personalidad reales. Por lo tanto, la compatibilidad entre estos fragmentos de memoria y las personalidades y pensamientos reales de los objetivos sería extremadamente alta. Fusionarlos prácticamente no causaría rechazo ni sensación de brusquedad. En cambio, les haría sentir. Esto parece algo que ya he experimentado o en lo que he pensado antes. Por supuesto, este acto de manipulación directa de recuerdos e invasión de la consciencia involucró los niveles del alma y la conciencia. Los puntos de poder de fe consumidos fueron mucho mayores de los necesarios para crear un simulador que Tan-san pudiera observar. Este último era más como una película inmersiva, mientras que el primero trataba de grabar clips de películas en la memoria de la otra parte. Actualmente, el crecimiento del poder de la fe proporcionado por Tan-san ha entrado en un período estable. Mirando las reservas actuales de poder de fe, si tengo una personalidad completa, puedo manifestar completamente un douluo titulado ordinario. Shiyan calculó. Además, después de que Tan-san me reconozca como su maestro y obtenga su primer anillo espiritual, de acuerdo con las reglas del sistema, se podrá desbloquear la tercera oportunidad de simulación. Un paso a la vez. Shiyan aclaró sus pensamientos. Primero, asegúrate de que la tercera simulación de Tan-san comience sin problemas para seguir cosechando poder de la fe. Al mismo tiempo, busque una oportunidad adecuada para contactar con Oscar. Una vez que las reservas de poder de la fe sean suficientes, comenzaré a preparar el plan de implantación de fragmentos de memoria para varias personas. En cuanto a la vigilancia desde el salón espiritual, con Tan-ao manejando parte de ella en la oscuridad, solo necesito ser extremadamente cuidadoso. La prioridad ahora es acumular fuerza y construir una facción que me pertenezca. Finalmente, el pozo Yin-Yang de hielo y fuego. Después de esto, es hora de visitarlo. Mientras tanto, dentro de la Academia Nwoding, Tan-san, que acababa de terminar una ronda de práctica de control de poder espiritual, escuchó el mensaje del sistema en su mente como se esperaba. Se detectó que el anfitrión se ha abierto paso hasta un maestro de almas de anillo único. Recompensa por un intento de simulación. En el momento en que el aviso del sistema sonó en su mente, Tan-san no pudo evitar revelar una mirada de alegría. Lo que más esperaba era usar esta simulación para verificar personalmente cómo había cambiado su destino después de tomar a Fushiyan como su maestro 6 años antes y cortar por completo los lazos con Yu Xiaogan. La familiar sensación de cambio de espacio y tiempo llegó como se esperaba, y cuando abrió los ojos nuevamente, la visión frente a él lo congeló instantáneamente. Ya no era la villa del Espíritu Santo ni la ciudad Nwoding, sino un bosque primitivo, el gran bosque Stardew, donde árboles antiguos alcanzaban el cielo, profundos y húmedos. Además, parecía estar en medio de una feroz batalla. ¿Esto y el lapso de tiempo es tan largo? Tan-san se quedó asombrado al observarlo. Rápidamente percibió su estado actual, y esta percepción le hizo casi incapaz de reconocerlo. Su cuerpo estaba lleno de un poder creciente y su nivel de poder espiritual había alcanzado claramente la etapa de emperador espíritu.
Parecía tener entre 18 y 19 años, con rasgos hermosos y contornos definidos. Lo más llamativo era su cabello azul celeste, que ondeaba suavemente al surgir su poder espiritual. ¿Es este realmente su yo futuro? El cambio es demasiado grande. Los oponentes eran dos maestros espirituales con aura poderosa y anillos espirituales destellantes, juzgados por las fluctuaciones de su poder espiritual como al menos del rango espiritual. Sin embargo, el futuro Tansan, luchando uno contra dos, no mostró signos evidentes de derrota. Su atención fue inmediatamente atraída hacia su espíritu. La hierba plateada azul todavía estaba presente, pero era completamente diferente. Los patrones plateados anteriores se habían transformado por completo en patrones dorados más complejos y brillantes, como vetas doradas que fluían, exudando una energía vital inmensamente vasta y una sensación de majestuosidad indescriptible. Su dureza y poder vinculante superaban con creces su espíritu actual. Cada vida emperador azul plateado parecía poseer su propia vida y voluntad. Mi espíritu evolucionó. ¿Emperador azul plateado? Observar a Tansan quedó profundamente conmocionado. Efectivamente, sin ese mediocre maestro Yushi Aogan, su espíritu habría evolucionado con éxito. Justo cuando estaba absorbido por el shock de su propia transformación, aterradoras fluctuaciones de energía provenientes de las profundidades del bosque, lo suficientemente poderosas como para cambiar el color del cielo y la tierra, capturaron instantáneamente toda su atención. Su mirada involuntariamente se volvió hacia esa dirección. Vio árboles antiguos cayendo en franjas en esa zona, la tierra agrietándose y el poder espiritual turbulento haciendo que el cielo fuera caótico. Las figuras de los combatientes aparecieron a la vista, lo que hizo que el corazón de Tansan casi se detuviera. Cuando vio a Tanao empuñando el martillo del cielo claro, observando a Tansan sintió una oleada de emoción caliente surgir en sus ojos, y su corazón se apoderó instantáneamente de una emoción y un éxtasis indescriptibles. Padre. Padre sigue vivo. Sigue luchando. Esta revelación explotó como un trueno en su mente, disipando toda tensión e inquietud previas. En el trágico final de la segunda simulación, la visión de la muerte de su padre Tanbao se había convertido en la pesadilla más profunda de su corazón. Pero en ese momento, su padre, vivo, luchando con todo su poder y hombro con su maestro, era sin duda la prueba más contundente. El futuro realmente había cambiado. Es por mi culpa. Es porque tomé un maestro pronto y me deshice por completo de ese azote de Yushi Aogan. Es debido a la guía del maestro que me embarqué en el camino correcto, evitando contaminar el linaje del emperador plata azul con anillos espirituales incorrectos y evitando exponer el secreto de los espíritus gemelos, evitando así una crisis mayor. Una serie de pensamientos pasaron rápidamente por la mente de Tansan, y finalmente convergieron en comprensión y emoción. Él entendió perfectamente cómo funcionaba este simulador. No mostraba un futuro fijo y predeterminado, sino más bien la trayectoria futura más probable deducida en función de sus elecciones, circunstancias y relaciones reales actuales. Había tomado a Fujian como su maestro 6 años antes y había cortado su desafortunada conexión con Yushi Aogan, por lo que el futuro en la simulación naturalmente comenzó a derivar de esta nueva línea de tiempo. El hecho de que su padre estuviera vivo y pudiera participar en tan gran batalla fue una de las reacciones en cadena provocadas por sus cambios. Esta comprensión lo hizo sentir más emocionado y empoderado que verse a sí mismo convertido en un emperador espíritu y a su espíritu evolucionar. Esto significaba que el destino no era inmutable y que cada elección era crucial. En medio de su emoción, su mirada recorrió con atención todo el campo de batalla. Aunque la vida de su padre era una noticia tremenda, la situación actual seguía siendo asfixiantemente grave. Por un lado, había claramente 7 potencias con auras abrumadoras. Al frente de ellos estaban el sumo pontífice Bibidong, a quien había vislumbrado en la segunda simulación, y el cocodrilo dorado de nivel 98 Doulbo, quien una vez había obligado al maestro Fujian a confiar en la ayuda de su padre para escapar. Aunque no reconoció a los otros 5, cada uno de ellos tenía anillos espirituales destellantes y una presencia imponente, y todos tenían el título de Doulbo. Frente a estas 7 potencias incomparables solo había 3 personas. En el extremo izquierdo estaba su padre, Tanbao. Su cabello alborotado ondeaba, su túnica negra ondeaba, y el enorme martillo de cielo claro que sostenía estaba envuelto en una oscura intención asesina. 9 anillos espirituales brillaban bajo sus pies.
Amarillo, amarillo, morado, morado, negro, 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 rojo. En el extremo derecho había un extraño hombre de mediana edad. Su rostro era firme y su figura, erguida como un pino. En su mano, sostenía una alabarda de batalla completamente negra, cuya hoja brillaba con una luz dorada oscura, emitiendo un feroz espíritu de lucha y un aura afilada tan potente como la de Tan Lao. La configuración de su anillo espiritual era igualmente asombrosa. Amarillo, morado, 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 negro, 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 rojo. De hecho, poseía un anillo espiritual de 100.000 años. Y la persona en el centro no era otra que su maestro, Fu Shiyan. Sin embargo, la configuración del anillo espiritual de su maestro una vez más anuló la comprensión de observando a Tan San. Ya no era el amarillo, púrpura, púrpura, negro, negro, negro de la simulación en su memoria, ni el amarillo, púrpura, púrpura, negro, negro, negro que había visto en la realidad, sino, negro, 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 rojo, 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 rojo. 5 negros, 4 rojos. Un total de 400.000 anillos espirituales de años. El negro profundo y el escarlata deslumbrante se entrelazaron, emitiendo una enorme presión que hizo temblar el alma. En ese momento, el cabello plateado de Fu Shiyan se movió sin viento, sus túnicas oscuras ondearon y él se quedó parado en el vacío, pero una marca enigmática apareció en su frente. Padre, la misteriosa potencia, maestro, los tres se pararon espalda con espalda, enfrentándose a 7 Peag Doulbo, incluidos 2 Peag Level 98, pero no mostraron rastro de miedo, su espíritu de lucha se elevó hacia el cielo. Padre, maestro, ellos. Al observar esto, el corazón de Tansan se aceleró y quedó profundamente sorprendido. ¿Su futuro maestro realmente se había vuelto tan increíblemente poderoso? ¿Y quién era ese misterioso portador de la alabarda? Justo cuando su mente estaba completamente cautivada por esta batalla de época, un llamado claro, ansioso, pero increíblemente familiar, lo atrajo abruptamente de regreso a la lucha frente a él. Tercer hermano. Cuidado con el lado izquierdo. En la simulación, Tansan manipuló inconscientemente varias vides emperador plateadas azules y doradas oscuras para que se movieran como dragones enojados hacia el ataque que venía desde la izquierda, mientras miraban la fuente de la voz. Vio una figura que se acercaba rápidamente a él no muy lejos. Era una chica extremadamente hermosa, de unos 17 o 18 años, con la piel más blanca que la nieve y ojos vivaces. Lo más singular eran sus suaves orejas de conejo rosadas y blancas, erguidas sobre su cabeza, temblando ligeramente con sus movimientos, añadiéndole un toque de encantadora inocencia y hermosura. Su apariencia se parecía vagamente a la sombra de la infancia de Xiao Wu, pero se había convertido en una belleza devastadora. Xiao Wu. Al observar a Tansan también la reconoció, y emociones complejas e inexpresables surgieron en su corazón. El futuro Xiao Wu también parecía haber ganado una fuerza considerable, tratando de luchar junto a él. El simulado Tansan escuchó la llamada, un rastro de ternura y determinación brilló en sus ojos, y el emperador azul plata en su mano brilló intensamente mientras rugía. Estoy bien. Xiao Wu, quédate cerca de mí, nos ocuparemos de estos dos primero. La batalla se hizo más intensa. Observando a Tansan, mientras sentía la exquisita aplicación de la habilidad espiritual de su yo futuro y su dominio sobre el emperador plata azul como si fuera una extensión de su brazo, muchas técnicas de las cuales ni siquiera podía entender los principios, no pudo evitar dirigir parte de su atención al decisivo campo de batalla titulado Douluo en la distancia. El futuro, realmente ha cambiado. Y parece que se dirige hacia un camino más magnífico, aunque también más difícil y peligroso. Al observar a Tansan, sintió al mismo tiempo la sangre caliente de presenciar su propio poder y el de sus maestros, y una presión sutil y pesada en su corazón. El poder de Spirit Hall superó con creces la imaginación. El conflicto futuro era realmente así de feroz. En ese momento, la situación de la batalla estaba cambiando rápidamente. Justo cuando los simulados Tansan de 18 años y Xiao Wu estaban luchando contra dos Spirit Douluo, y el campo de batalla de Tiglet Douluo en la distancia estaba furioso, un aura fría y aguda, como una serpiente venenosa, de repente se unió a la batalla contra Tansan. El recién llegado vestía el atuendo de anciano del salón espiritual, sosteniendo una extraña lanza larga que era completamente negra pero cuya punta se bifurcaba como la lengua de una serpiente, con 9 anillos espirituales brillando a su alrededor.
Era de hecho un douluo titulado de nivel 91, y su espíritu era la lanza serpiente. La presión de un douluo titulado era incomparable a la de un douluo espiritual. La entrada de Snake Lance Douluo cambió instantáneamente el rumbo de la batalla. Al observar a Tansan, vio claramente que el anillo espiritual se elevaba bajo los pies de su yo futuro. Amarillo, morado, morado, negro, negro, negro. Un emperador espiritual de 6 anillos. Y Xiao Wu tenía amarillo, amarillo, morado, morado, negro, un rey espíritu de 5 anillos. Ambas configuraciones de anillos espirituales podrían considerarse de primer nivel, especialmente la combinación anormal de anillos espirituales de Tansan. Pero frente a un douluo titulado, todavía parecían impotentes. Xiao Wu. Vete. Rápido. Los ojos simulados de Tansan estaban inyectados en sangre, instando frenéticamente a su poder espiritual, expandiendo su dominio de plata azul a toda costa, innumerables enredaderas creciendo salvajemente y entrelazándose, intentando construir una barrera para bloquear temporalmente el borde de Snake Lance Douluo y comprarle a Xiao Wu una oportunidad de supervivencia. Su voz estaba ronca por la urgencia, llena de determinación. Sin embargo, Xiao Wu negó obstinadamente con la cabeza, las lágrimas y la resolución se entrelazaron en sus ojos rosados. No. Tercer hermano. No te dejaré. Justo en ese momento crítico, un cambio repentino ocurrió en el decisivo campo de batalla de Tiglet Douluo en la distancia. Fu Shiyan, quien había sido asediado por Vividon y otros 3 douluo titulados de nivel 97, parecía estar completamente enfurecido por la crisis de Tansan, o tal vez decidió no contenerse. Dejó escapar un rugido claro, y los aterradores 5 anillos espirituales negros y 4 rojos a su alrededor de repente retrajeron su luz, mientras una fluctuación de poder espiritual completamente diferente, llena de destrucción y ferocidad, estalló violentamente desde su cuerpo. Sostuvo su mano izquierda en un agarre fantasmal, y una alabarda de batalla, completamente de un negro violáceo profundo, con un diseño feroz y dominante, su asta entrelazada con innumerables relámpagos violentos de color púrpura, apareció de la nada. En el momento en que apareció la alabarda de batalla, el aire circundante crujió y estalló, como si no pudiera soportar el poder destructivo que contenía. Segundo espíritu. Esta revelación fue como un meteorito que impactó un lago en calma, provocando olas monstruosas en los corazones de todos los que lo presenciaron. ¿Qué? Espíritus gemelos. Tan Bao, que estaba luchando ferozmente contra el cocodrilo dorado Douluo, se sorprendió involuntariamente por este cambio repentino, y la ofensiva de su martillo de cielo claro experimentó un estancamiento extremadamente breve. Sus ojos estaban llenos de una sorpresa increíble. Siempre había pensado que Fu Shiyan era un genio incomparable especializado en el estilo de vida de la hierba plateada azul, nunca imaginó que la otra parte también poseía espíritus gemelos y que el aura de este segundo espíritu era tan poderosa. De manera similar, su oponente, el cocodrilo dorado Douluo, y de hecho todos los Douluo titulados presentes, incluidos Vividon y los demás que asediaban a Fu Shiyan, quedaron profundamente conmocionados por esta increíble escena. Especialmente cuando el anillo espiritual se elevó lentamente desde esa alabarda de batalla de color negro violáceo. Rojo, 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 rojo. 5 deslumbrantes y estremecedores anillos espirituales de 100.000 años, como 5 soles de color sangre, rodeaban esa alabarda de batalla destructiva. Anillos espirituales de 500.000 años. Y es un segundo espíritu. Al observar que la cabeza de Tansan zumbaba, instantáneamente se quedó en blanco, sorprendido más allá de toda medida. Nunca había soñado que su maestro también fuera un portador de espíritus gemelos como él. Además, la configuración del anillo espiritual de su maestro para este segundo espíritu simplemente superó los límites de la imaginación. Después del shock vinieron una emoción y un anhelo sin precedentes. Así que el camino de los espíritus gemelos podría alcanzar tal nivel. Recordó que en las 2 simulaciones anteriores, el método de cultivo para espíritus gemelos siempre había sido su mayor dificultad. No esperaba que su maestro ya hubiera allanado este camino. La mayor reacción vino del Papa Vividon. La gracia y frialdad en su rostro desaparecieron por completo, reemplazadas por un ilimitado y escalofriante instinto asesino y una pizca de miedo. Ella también era una portadora de espíritus gemelos y una heredera divina. Ella sabía mejor que nadie lo que significaba el talento que Fu Shiyan mostraba en este momento.
Ambos espíritus de Fujian eran de una calidad extremadamente alta, y su potencial probablemente era incluso superior al de sus dos almas marciales de la emperatriz araña. Junto con esa configuración milagrosa de anillo espiritual y la tenue marca de prueba divina en su frente, si no pudiera ser sofocado hoy, con su tasa de crecimiento, podría alcanzar la divinidad antes que ella, y luego Spirit Hall enfrentaría una destrucción total. Mátenlo a toda costa. El grito de Vividon estaba lleno de locura y resolución. Sin embargo, el misterioso experto en alabarda de batalla que luchaba junto a Fujian no mostró sorpresa ante la repentina exhibición de Fujian de su segundo espíritu y del anillo espiritual de 500.000 años, como si lo hubiera sabido desde el principio. Él simplemente elogió, diciendo: «Joven maestro, su alabarda abisal destructora del cielo finalmente puede beber sangre». La alabarda de batalla negra en su mano atacó aún más ferozmente, enredando firmemente a su oponente. En ese momento, observando a Tansan, finalmente entendió su identidad a partir de los huecos en la feroz batalla y la dirección del misterioso experto Ad Fujian, un seguidor de Fujian, o más bien, un experto del poder detrás de él. La dirección joven maestro sin duda agregó un trasfondo misterioso al asombroso talento y fuerza de Fujian. Pero la crisis del lado simulado de Tansan no se resolvió. En cambio, se volvió aún más fatal debido al shock momentáneo y al enfrentamiento de todos. Lanza Serpiente Gouluo fue el primero en recuperarse del impacto, con un brillo feroz en sus ojos. Aprovechando el momento en que Tansan se distrajo ligeramente por el cambio distante, su lanza serpiente salió disparada como un dragón venenoso abandonando su guarida, con un destello gélido y mortal, atravesando directamente el corazón de Tansan. Los dos Spirit Gouluo también aprovecharon la oportunidad para desatar sus habilidades espirituales más fuertes, sellando todas las rutas de escape. Tercer hermano. Al ver que Tansan ya no podía esquivarlo, Xiao Wu dejó escapar un grito increíblemente triste. Al momento siguiente, una luz roja intensamente deslumbrante brotó de su cuerpo sin previo aviso. La luz roja envolvió instantáneamente a Xiao Wu y al cercano Tansan. Esto es. Al observar esto, Tansan no entendió, pero instintivamente sintió una punzada de inquietud y temor. No. Xiao Wu. No. El Tansan en la simulación pareció entender algo, dejó escapar un rugido desgarrador y absolutamente desesperado, tratando de liberarse, pero fue atado suave pero resueltamente por la luz roja. A lo lejos, el rugido furioso de Tanao y el grito alarmado de Fujian sonaron simultáneamente. Xiao Wu. Detente. Incluso ese misterioso hombre fuerte dejó escapar un suspiro de angustia. La luz roja se hizo cada vez más fuerte y la figura de Xiao Wu gradualmente se volvió ilusoria y transparente dentro del resplandor. Ella se giró y echó una última mirada al devastado Tansan, revelando una sonrisa desgarradoramente hermosa pero absolutamente satisfecha en su rostro, sus labios se movieron ligeramente. «Vive bien». La luz roja se contrajo de repente y se convirtió en un torrente que se precipitó por completo hacia el cuerpo de Tansan. La figura de Xiao Wu, como arenas movedizas en el viento, desapareció por completo en el aire. En el lugar, lo único que quedó fue un conejo de huesos suaves, de color blanco y rosa, quieto y sin vida, acurrucado en silencio. Sacrificio de la bestia espiritual. El sacrificio definitivo de una bestia espiritual de 100.000 años. Ah. Un dolor y un poder indescriptibles surgieron simultáneamente de Tansan. Su rango de poder espiritual aumentó salvajemente, rompiendo instantáneamente el cuello de botella y alcanzando el rango 74. Y bajo sus pies, en la posición del séptimo anillo espiritual, un nuevo anillo espiritual de 100.000 años, de color rojo sangre, que irradiaba la misma aura triste que Xiao Wu, se iluminó de repente. Sin embargo, al obtener este poder capaz de volver loco a cualquier maestro espiritual, Tansan no mostró alegría en su rostro, solo un gris mortal y desolado, sus ojos huecos como si hubiera perdido toda su alma. Un dolor inmenso, como un agujero negro, se tragó todas sus emociones. El observador Tansan también quedó profundamente conmocionado por este sacrificio repentino y trágico y la expresión desesperada y sin vida de su yo simulado. Una fría sensación de desolación penetró la barrera de simulación y se filtró en su corazón. Aunque en realidad él y Xiao Wu solo se conocían desde hacía poco tiempo y sus sentimientos estaban lejos de ser inolvidables, la decisión de sacrificarse por un ser amado sin dudarlo y el dolor desgarrador que soportaba el sobreviviente todavía lo hacían sentir sofocantemente terrible.
En ese momento, en los ojos del desolado Tan-san, en lo profundo del vacío, una mota de luz carmesí repentinamente brilló, extendiéndose inmediatamente como un incendio forestal y transformándose rápidamente en una imponente intención asesina. Ah. Salón espiritual. Una voz triste, llena de desesperación y una profunda intención de matar, resonó desde la boca de Tan-san. Dominio del dios de la matanza, activa. Una intención asesina blanca y escalofriante se extendió como una sustancia tangible, congelando la escarcha sobre el suelo. Dominio azul plateado, activa. Un halo azul se extendió centrado en él. Dentro de su alcance, la hierba plateada azul creció salvajemente, retroalimentando una inmensa vitalidad. Habilidad del séptimo espíritu, cuerpo verdadero azul plata. Su cuerpo pareció fusionarse con el fantasma del emperador plata azul detrás de él, su aura surgió una vez más, acercándose infinitamente al nivel titulado Douruo. Significado profundo azul plata. 1000 manos de Senluo. Esta fue la habilidad espiritual de nivel significado profundo que Fushi-yan le enseñó. Centrado en Tan-san, el suelo en un radio de 30 millas gimió bajo la tensión y se sacudió violentamente. Innumerables manos gigantescas de madera de color azul plateado, de varios metros de diámetro, totalmente de color azul oscuro con dibujos dorados, surgen de la tierra. Borraron el cielo y el sol, y cada mano gigante contenía una fuerza y una resistencia aterradoras. Pero este no fue el final. Tan-san, sumido en el frenesí y el dolor extremo, parecía entrar en un estado donde la epifanía y la locura se superponían. Apretó su mano izquierda en un puño flojo, y su quinto anillo espiritual brilló. La lanza del emperador tirano de plata azul. Sin embargo, esta vez, la lanza del Señor Supremo azul y dorado no se proyectó directamente, sino que resonó y se fusionó extrañamente con las innumerables manos gigantes de Senluo que habían atravesado el suelo. Significado profundo del azul plata. Purgatorio de Senluo. Innumerables manos gigantes de color azul plateado, ya sea desde sus palmas o entre sus dedos, rápidamente condensaron y extendieron lanzas masivas, de 40 metros de largo, completamente de color azul dorado, y envueltas en la escarcha del dominio del dios de la matanza y la energía vital del dominio de plata azul. Las puntas de la lanza apuntaban directamente al cielo, irradiando una luz fría y feroz. Al segundo siguiente, 10.000 lanzas fueron lanzadas simultáneamente. Zas, zas, zas. Innumerables lanzas de color azul dorado de 40 metros fueron lanzadas por esas aterradoras manos gigantes con una fuerza imparable. Como una tormenta de lanzas desatada por un dios enfurecido, cubrió toda el área donde se encontraban todos los enemigos frente a Tan-san. Ataque de área, ataque indiscriminado. Los maestros espirituales del salón espiritual por debajo del rango de santo espíritu eran como papel ante esta lluvia de lanzas destructiva, instantáneamente perforados y destrozados. Las potencias de Espíritu Douruo estaban horrorizadas, esquivando y defendiendo desesperadamente, pero la lluvia de lanzas era demasiado densa y el poder demasiado aterrador, junto con las esquivas manos gigantes de Blue Silver que interferían y los capturaban desde un costado. En solo 10 respiraciones, los dos Espíritu Douruo que previamente habían asediado a Tan-san, junto con una gran cantidad de élites del Spirit Hall cercano, fueron reducidos a polvo en este purgatorio Senluo. Incluso la lanza serpiente Douruo fue atacada por varias manos gigantes y una docena de lanzas, quedando en un estado miserable, apenas sobreviviendo y ya no capaz de amenazar a Tan-san. El dolor y el poder traídos por el sacrificio de Xiao Wu, combinados con el significado profundo enseñado por Fushi-yan, permitieron a Tan-san desatar un poder de combate aterrador que superó su rango en este momento. Casi sin ayuda de nadie revirtió la situación de la batalla regional. Sin embargo, justo cuando la facción de Fushi-yan parecía recuperar la ventaja debido a la impactante aparición de la segunda alma marcial de Fushi-yan y el estallido de poder de Tan-san, incluso vieron un destello de victoria, surgió otra anomalía. Sobre el campo de batalla, una luz dorada increíblemente sagrada se iluminó sin previo aviso. La luz era pura, vasta y tenía una majestad inviolable. Una imagen fantasma de una estatua de un dios ángel, de 100 metros de altura con 3 pares de enormes alas de luz extendidas detrás de ella, se materializó lentamente en las nubes. Debajo de la estatua divina, un anciano, vestido con una sencilla túnica blanca, con cabello y barba blancos pero un rostro tan rosado como el de un bebé, descendía lentamente, pisando el vacío como si saliera de la luz.
Parecía benévolo, pero con solo estar allí, una enorme presión que superó a todas las potencias presentes y pareció resonar con el cielo y la tierra envolvió toda el área central del gran bosque Stardew como un cielo colapsando. Rango 99 Límite Doulbo, Kianda Oliu. El sumo sacerdote del salón espiritual, invencible bajo los cielos, guardián del dios ángel, había llegado personalmente. La llegada de Kianda Oliu inclinó la balanza de nuevo al instante. Tanao y Fushiyan intercambiaron miradas, ambos viendo resolución en sus ojos. Hermano C, toma al pequeño San y vete. Tanao rugió, una luz roja como la sangre brotó de sus ojos, gran martillo Sumeru detonación simultánea de 9 anillos. Auge. Los 9 anillos espirituales en el martillo del cielo despejado estallaron simultáneamente con una luz sin precedentes y luego detonaron violentamente. Una energía salvaje e inimaginable se vertió en el martillo. Tanao transformó su cuerpo en el martillo y, con un impulso trágico e imparable, en realidad obligó a Kianda Oliu a retroceder temporalmente y, con un solo golpe, envió al cercano cocodrilo dorado Doulbo a volar hacia atrás, escupiendo sangre y gravemente herido. El cielo y la tierra se desvanecen. Fushiyan, en el mismo momento, llevó el poder de su espíritu a la barra de destrucción abisal al extremo. Los anillos espirituales de 500.000 años destellaron en rojo continuamente. Un rayo destructivo de color púrpura oscuro se fusionó con un poder extraño que despojó al color y congeló el espacio, formando un dominio del caos que envolvió instantáneamente a Vividon y a otros 3 Doulbo titulados, hiriendo gravemente sus espíritus y cuerpos. Fuce. Llévenselo y váyanse. Rápido. Fushiyan gritó con severidad, mientras la sangre se derramaba por la comisura de su boca, lo que indicaba claramente el inmenso costo de usar este movimiento. El misterioso poder del dios Alabarda, conocido como Fuce, apretó la mandíbula, sus ojos brillaban de dolor y lucha, pero bajo la orden incuestionable de Fushiyan, finalmente pisoteó con fuerza, su figura como un rayo, disparándose hacia Tansan, que todavía estaba atacando frenéticamente a la lanza serpiente Doulbo. Joven maestro Tam. Disculpe. Fuce dejó escapar un gruñido bajo, ignorando las luchas y rugidos desesperados de Tansan, lo restringió por la fuerza con un poderoso poder espiritual, lo metió bajo su brazo y se transformó en una corriente de luz negra, huyendo desesperadamente hacia la parte más profunda del gran bosque Stardew. Justo cuando Fuce huía por su vida hacia las partes más profundas del gran bosque Stardew con Tansan, quien estaba en un estado cercano a la locura, en un intento de deshacerse de los posibles perseguidores, el Tansan de la simulación, bajo el brazo, forcejeaba y rugía frenéticamente, presa de un profundo dolor por el sacrificio de Xiaogu y su profundo odio hacia el salón espiritual. Sin embargo, a medida que se alejaban del trágico campo de batalla, la fuerza de su lucha se debilitó gradualmente. Una inquietud y un latido indescriptibles, aparentemente originados en lo más profundo de su alma, se apoderaron de su corazón sin previo aviso. Las lágrimas se deslizaron silenciosa e incontrolablemente por sus mejillas cenicientas. Estas lágrimas no eran solo por Xiao Wu. Había una premonición más profunda y aterradora, como para confirmar este terrible sentimiento, una pequeña bolsa de seda que mantenía cerca de su persona de repente se volvió abrasadora sin previo aviso. Al instante siguiente, una tenue luz azul, suave pero firme, atravesó la bolsa con fuerza. Ante las miradas atónitas de él y Fuce, se transformó en un rayo de luz que saltó y aterrizó en las raíces nudosas de un antiguo árbol que se encontraba más adelante. La luz se condensó y se estiró rápidamente, delineando una silueta humana. Cabello plateado, túnica oscura y una postura alta y recta. Sin embargo, la figura parecía algo ilusoria y transparente, como si pudiera dispersarse con el viento en cualquier momento. No era otro que Fushiyan. O más bien, fue una brizna de su conciencia primordial y su avatar de poder espiritual que quedó dentro de esa semilla de planta que salvó vidas. Enseñar, profesor. Las pupilas de Tansan en la simulación se encogieron abruptamente mientras gritaba en estado de shock, luchando por liberarse del brazo de Fuce. Fuce también se detuvo de inmediato, se arrodilló sobre una rodilla y bajó la cabeza respetuosamente pero con tristeza. Joven maestro. La figura ilusoria de Fushiyan giró lentamente. Su mirada se posó primero en Fuce, con un tono sereno pero con una firmeza incuestionable. Fuce, tu espíritu, la alabarda de la banda celestial destructora del mundo, es uno de los legados fundamentales de mi familia Beichen Fu.
Con un cultivo de rango 95, eres suficiente para menospreciar a cualquier región. Soy muy consciente de tu lealtad y fuerza. De ahora en adelante, protege bien a Sanito. Llévalo a un lugar seguro hasta que recupere la fuerza suficiente para protegerse. Joven maestro. Este subordinado está dispuesto a seguirte hasta la muerte. Por favor, los ojos de Fu Ce se llenaron de lágrimas y su voz se quebró. Esta es mi orden. Fu Shiyan lo interrumpió con un tono indiscutible. Luego volvió la mirada hacia Tan San, quien ya se había soltado de Fu Ce y se acercaba a él tambaleándose. En ese momento, el rostro de Tan San todavía estaba húmedo por las lágrimas, y sus ojos estaban llenos de un miedo increíble y el pánico de estar a punto de perder a la persona más importante para él. Extendió la mano, pero no se atrevió a tocar la figura ilusoria de su maestro. Al ver a su discípulo en ese estado, una sonrisa suave, no diferente de lo habitual, apareció en el rostro ilusorio de Fu Shiyan. El fantasma de Fu Shiyan levantó una mano casi transparente, aparentemente queriendo alborotar el cabello de Tan San como siempre lo hacía, pero solo pudo hacer un movimiento de caricia fantasmal. Al igual que en la puerta de la Academia Nuodin hace muchos años, y al igual que durante la guía de su cultivación estos últimos días, la erizó con una fuerza reconfortante. Pequeño San, la voz de Fu Shiyan era suave y clara, como si hablara de los asuntos más cotidianos del hogar. Su voz era muy suave, pero llegó a los oídos de Tan San con claridad. No estés triste. La fuerza de Fu Ce es la de un Douluo titulado de rango 95, y su espíritu, la alabarda de la banda celestial destructora del mundo, es una de las almas marciales de la herramienta del sistema de ataque de poder de primer nivel heredadas de nuestra familia. Tiene un carácter firme, es leal y confiable, y es suficiente para mantenerte a salvo y sacarte de aquí. Presentó brevemente al hombre poderoso que estaba a su lado y que había luchado con sangre para protegerlo. Fu Ce, proveniente de una rama de la solitaria familia Fu en la cordillera de Beichen, había demostrado un talento excepcional en las técnicas de alabarda desde la infancia. Fue seleccionado y entrenado como guardia personal del joven maestro. Era resuelto, valiente y de pocas palabras, obedeciendo únicamente las órdenes de Fu Shiyan. En los días en que el maestro ya no esté presente, recuerda comer bien y descansar a tiempo. No está permitido trasnochar practicando, ya que perjudicará tus cimientos. Practica mucho, pero también aprende a relajarte. Llévate bien con tus amigos. Sé feliz cada día. Vive una vida plena, maravillosa y sin remordimientos, ¿entendido? Esas instrucciones confusas, desprovistas de cualquier actitud poderosa, fueron más desgarradoras para Tan San que cualquier palabra heroica. Sacudió la cabeza con fuerza, y las lágrimas brotaron como un torrente. No. Maestro. Estarás bien. Vamos juntos. Nosotros. Estar bien. Fu Shiyan lo detuvo suavemente. Su figura ilusoria comenzó a parpadear como una vela al viento, volviéndose cada vez más transparente. Recuerda, tu espíritu emperador azul plateado posee la esencia vital de primer nivel del mundo. Cultívala bien. En el futuro, quizás nos volvamos a encontrar. Maestro. Tan San dejó escapar un grito desgarrador, intentando en vano abrazar la figura que estaba a punto de disiparse. Justo antes de que la manifestación de Fu Shiyan se desvaneciera por completo, miró a Fu Ce y dejó una última transmisión mental. Entonces, la luz y la sombra se desvanecieron por completo, convirtiéndose en fragmentos de luz estelar azul que se fundieron con la tierra bajo sus pies, como si nunca hubiera aparecido. Maestro. Maestro. Ah. Salón espiritual. El Tan San de la simulación se arrodilló en el suelo, hundiendo las manos en la tierra mientras emitía un gemido bestial. Su espíritu, al borde del colapso por el sacrificio de Xiao Wu, ahora estaba completamente sumido en la desesperación de perder a un segundo pariente cercano. El observador Tan San también sintió lo mismo. Una inmensa sensación de tristeza e impotencia lo abrumó. La intensa desesperación de la simulación lo impactaba violentamente. Esta acción extremadamente familiar atravesó instantáneamente toda la fuerza forzada de Tan San y también penetró la barrera de simulación, tocando profundamente al Tan San que observaba. En ese momento, un temblor violento también vino de las profundidades del alma del observador Tan San. Ese familiar y cariñoso movimiento de caricias del maestro Fu Shiyan. Incluso si fue solo un golpe fantasma, esas simples palabras de cuidado le permitieron cruzar instantáneamente la barrera de la simulación y superponerse con la realidad.
Hace apenas unos días, en la puerta de la Academia Nwoding, el maestro se había alborotado el cabello de la misma manera, lo que provocó que una cálida corriente de cariño por un anciano brotara en su corazón por primera vez. En este mundo frío, era un amor delicado y directo que nunca había sentido de nadie más que de Tan Bao. Y ahora, su yo futuro en la simulación estaba soportando el dolor desgarrador de estar a punto de perder esta preocupación. Había cambiado el karma con Yush Yaogan y salvado a su padre, solo para finalmente perder a su maestro. Este precio, justo cuando el Tansan en la simulación estaba abrumado por el dolor, y las emociones del Tansan que observaba también se desbordaban en ese momento, la simulación estaba a punto de terminar bruscamente debido a las intensas fluctuaciones. Fu Ce, arrodillado sobre una rodilla, levantó la vista de repente. Agarró los hombros temblorosos de Tansan. Aunque su voz estaba cargada de tristeza, transmitía una certeza categórica. Joven maestro Tam. Tranquilo. El joven maestro, no ha muerto del todo. ¿Qué? El Tamsan en la simulación levantó la cabeza de golpe, sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente a Fuce como si estuviera agarrando una última gota. Fuce explicó rápidamente. El joven maestro lleva la prueba de la herencia del dios rey de la vida. Su espíritu del árbol plateado azul ha experimentado hace mucho tiempo una transformación fundamental y está estrechamente vinculado a la fuente de la vida. Mientras la semilla de vida que dejó atrás permanezca, una pizca de su alma divina puede residir en ella, lo que le permitirá recuperarse lentamente usando una vasta fuerza vital. Esta es también una de las razones por las que arriesgué mi vida para llevarte lejos. Tu espíritu emperador azul plateado también posee atributos de vida extremos y comparte el mismo origen que el joven maestro. Solo a tu lado, con la ayuda del aura de tu espíritu y la energía vital retroalimentada por tu crecimiento, esa semilla de vida puede nutrirse al máximo, acelerando la recuperación del joven maestro. Miró al simulado Tansan con ojos decididos. Entonces, joven maestro Tan, no puede colapsar ahora. Debes seguir viviendo, debes volverte más fuerte. Tu crecimiento está directamente relacionado con la esperanza del regreso del joven maestro. Semilla de vida, recuperación, mi espíritu. El Tamsan en la simulación murmuró, y en sus ojos muertos, una leve chispa de esperanza se reavivó. Aunque el dolor todavía pesaba sobre él como una montaña, con un objetivo y una dirección claros, la desesperación que podía aplastar a una persona finalmente fue reemplazada por un rayo de esperanza. Se puso de pie tambaleándose, se secó las lágrimas de la cara y miró a Fu Ce, con voz ronca pero firme. Tío Fu, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué tengo que hacer? Un destello de alivio y determinación cruzó los ojos de Fu Ce. Primero, dejamos el gran bosque Stardew y vamos a un lugar absolutamente seguro. Te contaré todos los detalles que sé sobre la recuperación del joven maestro y los preparativos que debes hacer. Durante mucho tiempo, es posible que tengamos que vivir bajo nombres falsos. La conversación entre los dos se fue calmando poco a poco y sus figuras desaparecieron rápidamente en las profundidades del denso bosque. Tansan, observando desde la distancia, experimentó el dolor extremo de la caída de su maestro, seguido del profundo punto de inflexión al escuchar que había esperanza de resurrección. Bajo esta intensa fluctuación emocional de gran tristeza y alegría, su espíritu finalmente llegó a su límite. Se detectaron fluctuaciones emocionales del observador que superaron el umbral de estabilidad. El programa de simulación se interrumpió forzosamente. Terminó la deducción de la tercera simulación. Una familiar sensación de desapego lo invadió mientras la escena ante sus ojos se volvía borrosa y se disipaba como una pintura que se desvanecía, la realidad, de vuelta en la Academia Nwoding. Tansan abrió los ojos de golpe, jadeando. Tenía la frente cubierta de sudor frío, el corazón le latía con fuerza y aún tenía lágrimas frías y sin secar en las mejillas. Todo en la simulación, especialmente las instrucciones finales y el toque antes de que el avatar de Fushiyan se disipara, así como ese atisbo de vida en la desesperada situación, era demasiado real y demasiado impactante. El impacto emocional fue tan fuerte que no pudo calmarse por un rato. Maestro, Xiao Wu, padre, semilla de la vida, recuperación, susurró estas palabras clave. Su corazón, inicialmente apesadumbrado por el sacrificio de su maestro en la simulación, fue reemplazado gradualmente por una profunda sensación de responsabilidad y urgencia. Apretó los puños. El camino por delante estaba destinado a estar lleno de espinas y rodeado de poderosos enemigos. Tenía que hacerse más fuerte más rápido. Salón de los espíritus.
Una luz fría brilló en los ojos de Tansan mientras grababa este nombre profundamente en su alma. Mientras tanto, muy lejos, en su residencia en la ciudad de Nuoding, Fu Shiyan escuchó el aviso del sistema que aceleró su corazón. Fu Shiyan, que estaba sentado, abrió lentamente los ojos y las comisuras de su boca se curvaron sin control. En su mente, el mensaje del sistema sonaba tan dulce como música celestial. Terminó la deducción de la tercera simulación. La identificación del observador Tansan con el futuro y su resonancia emocional hacia él han superado el valor máximo. La confianza, la dependencia y los sentimientos de admiración por el personaje Fu Shiyan han alcanzado una nueva altura. Acuerdo integral. Puntos de poder de fe más 2, 280,000. Saldo total actual de poder de fe. 3.100.000 puntos. 3,1 millones de puntos de poder sobre la fe. Aunque Fu Shiyan ya lo esperaba, su corazón dio un vuelco al oír ese número. No en vano había diseñado meticulosamente este drama desgarrador. El valor emocional de Tansan era realmente asombroso. Sin embargo, al ver ese enorme número, se calmó inmediatamente. El plan tenía que ejecutarse inmediatamente. Sistema, abre la plantilla del personaje Fu-Fei y el plan de manifestación del segundo espíritu alabarda de la destrucción abisal. Calcula el consumo óptimo de poder de fe. La interfaz del sistema respondió rápidamente, enumerando los detalles. Proyecto de manifestación. Fu-Ce nivel 95 titulado Douluo. Aumento de cultivo, nivel 0, 95, y configuración estándar del anillo espiritual, amarillo, morado, 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 negro, 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 rojo. Aprox. 1.650.000 de poder de fe. Alabarda de la banda celestial destructora del mundo, otorgamiento de espíritu e infusión de conocimiento del gran maestro de la alabarda. Aprox. 400.000 poder de fe. Marca de lealtad, lealtad absoluta al anfitrión. Recuerdos relevantes, rama de la familia Zhu, custodia del joven maestro, etc. Implantación. Aprox. 200.000 poder de fe. Materialización del personaje y ajuste del estado inicial. Aprox. 150.000 de poder de fe. Subtotal. Aprox. 2.400.000 poder de fe. Proyecto de manifestación. Segundo espíritu alabarda de destrucción abisal anfitrión mismo. Otorgamiento del origen espiritual y adaptación al anfitrión. Nota. El anfitrión ya ha obtenido anillos espirituales de 500.000 años a través de pistas de simulación, pero la manifestación real requiere el poder de fe correspondiente. Actualmente, el poder de fe es insuficiente. Solo se puede completar el otorgamiento del espíritu. Los anillos espirituales deben agregarse más tarde. Subtotal. Aprox. 550.000 poder de fe. Poder de fe total requerido. Aprox. 2.950.000 de poder de fe. Saldo actual de poder de fe. 3.100.000 de poder de fe. Estimación restante después de la manifestación. Aprox. 150.000 poder de fe. Mirando este plan que agotaría casi por completo esta cosecha, Fu Shiyan no dudó ni un segundo. Confirma la manifestación. Ejecuta inmediatamente. Comando confirmado. Se inicia la manifestación simultánea de la entidad del personaje Fu-Fei y el origen del segundo espíritu del anfitrión, alabarda de la destrucción abisal. Consumiste 2.950.000 puntos de poder de fe. Manifestación iniciando. El aumento de potencia del sistema descendió una vez más. Una porción inundó el cuerpo de Fu Shiyan. En lo profundo de su palma izquierda, construyó silenciosamente una pequeña alabarda fantasmal de color púrpura negruzco que emitía un aura de destrucción y trueno, uniéndola a su alma. Aunque aún no existían anillos espirituales, esa sensación de estar conectado por la sangre y tener un control sin esfuerzo ya había nacido. Más poder surgió y se condensó en el espacio abierto al otro lado de la habitación, delineando la silueta de un hombre alto y erguido de mediana edad con un rostro decidido y ojos tan afilados como la punta de una alabarda. Su aura surgió de la nada, ascendiendo rápidamente y finalmente estabilizándose en el vasto nivel 95, parecido al mar. Vestido con atuendo marcial negro, permaneció en silencio, como una alabarda lista para perforar los cielos en cualquier momento. Un momento después, la luz se disipó. Fu-Ce se arrodilló sobre una rodilla, inclinando la cabeza hacia Fu Shiyan, su voz firme y poderosa. Fu-Ce saluda al joven maestro.
Fu Shiyan sintió el segundo espíritu latente en su palma izquierda y miró al recién nombrado y absolutamente leal guardaespaldas y subordinado Douluo de nivel 95 frente a él, con una sonrisa de satisfacción apareciendo en su rostro. Aunque sus puntos de poder de fe se habían reducido nuevamente a solo 150.000, un segundo espíritu crucial más un luchador de primer nivel capaz de dominar una región del continente, esta inversión valió la pena. Levántate, Fu Ce. Después de manifestar a Fu Ce, un douluo titulado de rango 95, el primer paso del plan que Fu Shiyan había estado calculando en su corazón finalmente pudo ponerse en la agenda. Mirando a Fu Ce frente a él, ordenó directamente. Fu Ce, prepárate. Dentro de unos días, tienes que ir a algún sitio. Sí, joven maestro. Fu Ce no preguntó ninguna razón, simplemente inclinó la cabeza respetuosamente para aceptar la orden. Fu Shiyan quedó muy satisfecho con su reacción. Sin andarse con rodeos, preguntó directamente. ¿Qué tan familiarizado estás con el bosque del atardecer? Fu Ce reflexionó un momento y respondió. Informando al joven maestro, cuando este subordinado obtuvo su séptimo anillo espiritual, los ancianos del clan me llevaron personalmente a las profundidades del bosque del ocaso para cazar. Aún tengo algunas impresiones del terreno y la distribución de las bestias espirituales en las regiones exteriores. Este recuerdo fue generado naturalmente por el sistema durante la manifestación, basado en el trasfondo que Fu Shiyan había establecido. Un genio de una rama de la familia Zhu, nutrido por el clan. Fu Shiyan asintió. Esto coincidía con los recuerdos que había planeado darle a Fu Ce. Muy bien. Reflexionó por un momento antes de comenzar a explicar en detalle. Necesito que vayas al bosque del atardecer para encontrar a una persona, o mejor dicho, un valle especial sellado por una matriz de veneno. Allí debería vivir un douluo con título llamado Dogubo. Su espíritu es la serpiente de fósforo de jade, y se le conoce como el douluo venenoso. Le entregó a Fu Ce un trozo de papel que había preparado hacía tiempo. No contenía una dirección específica después de todo, desconocía la ubicación exacta del pozo Yin Yang de hielo y fuego, sino varias líneas de texto escritas. Veneno de serpiente de fósforo de jade, devorando el cuerpo y erosionando el alma. A la hora de medianoche, el dolor penetra hasta la médula. Tu nieta Duguyan posee un talento considerable, pero el peligro oculto en su linaje ya se ha manifestado. Si no se erradica, me temo que le será difícil superar el rango de santa espiritual. Un maravilloso jardín medicinal, donde el hielo y el fuego comparten la misma fuente. Hierbas exóticas crecen al lado, rodeadas de venenos letales. Un desperdicio de tesoros celestiales, una perla cubierta de polvo, guardando una montaña de tesoros en vano mientras suspira con las manos vacías. Para quien tenga esta nota. Puedo resolver su calamidad generacional y, a cambio, usted puede compensar mi necesidad de hierbas medicinales. Dentro de 3 días, en la entrada sureste del bosque del atardecer, esperaré. Fu Shiyan explicó. Lleva esta nota contigo. Una vez que encuentres esa matriz de veneno, no tendrás que forzar la entrada. Simplemente encuentra la manera de que Dugubo la vea. Si sale, entrégale esta nota y dile claramente que fue un regalo mío. Si tiene preguntas, dígale que sé sobre el veneno dentro de él, el peligro oculto del linaje de su nieta, así como las propiedades y principios de generación mutua e inhibición de las hierbas inmortales en ese jardín medicinal, y que tengo una forma de resolverlas. Invítalo a reunirnos dentro de 3 días en la entrada sureste del bosque del atardecer para discutirlo en detalle. Si realmente no puedes encontrar esa tierra venenosa en el bosque del atardecer, entonces ve a la Academia Real Eavendou para preguntar sobre la residencia de Dugubo. Hizo una pausa y agregó. Dugubo tiene una personalidad solitaria y excéntrica, pero no es irrazonable, especialmente con respecto a su propia vida y el futuro de su nieta. Su viaje debe centrarse en la negociación, y mostrar fuerza como medida secundaria. Si está dispuesto a hablar, naturalmente será lo mejor. Si no está dispuesto e incluso te ataca, con tus habilidades, lidiar con él no debería ser un problema. Recuerda, haz todo lo posible por evitar una pelea a muerte. Nuestro objetivo no es matarlo, sino negociar. Si es posible, ponerlo a nuestro servicio sería aún mejor. La razón por la que Fu Shiyan estaba tan confiado era precisamente por el vasto conocimiento de la herboristería y las hierbas inmortales que había obtenido de la manifestación de simulación anterior. En este sentido, su nivel teórico actual probablemente era como pensaba.
Incluso el crisantemo Douluo Yoewan, que estaba obsesionado con las flores y las plantas, y el líder del clan Reakin Yang Udi podrían no ser capaces de igualarlo. De hecho, estaba seguro de su capacidad para resolver la reacción del veneno de la serpiente de fósforo de Jade y optimizar el camino de cultivo de Gugurian. En cuanto a la fuerza de Dugubo, actualmente solo estaba en el rango 91, que estaba en el nivel más bajo entre los Douluo titulados, lo que hacía que no fuera difícil tratar con él. Pero Fushiyan miró más allá. El potencial de Dugubo y sus habilidades para usar veneno en realidad estaban seriamente subestimados. En el futuro, podría fabricar por completo recuerdos u oportunidades adecuados para otros hijos del destino, insertando conocimientos y métodos de veneno para desarrollar técnicas de veneno y luego manifestarlos a través del sistema. Aumentando así razonablemente su límite de fuerza y convirtiéndolo en un general verdaderamente formidable bajo su mando. Fuze tomó la nota con ambas manos y la guardó con cuidado. No dudó de los planes del joven maestro, solo preguntó. Este subordinado lo entiende. Si Dugubo pregunta el nombre y el origen del joven maestro, ¿cómo debo responder? Fu Shiyan sonrió levemente. Solo dile que mi apellido es Fu. En cuanto a mis orígenes, no hace falta decir mucho por ahora. Si tiene curiosidad, lo comprobará en 3 días. Sí. Este subordinado obedece. Fuze hizo una reverencia con los puños ahuecados. Ve pues, ten cuidado en el camino. Si hay una emergencia, puedes activarla introduciendo poder espiritual en esa semilla de plata azul que te di. He colocado una encarnación vegetal dentro. Si Dugubo llega a tiempo para verte en 3 días, puedes llevar mi encarnación vegetal a verlo. Fu Shiyan agitó la mano. Fuze hizo otro saludo respetuoso y no dijo nada más. Su figura se desvaneció, extendiéndose fuera del patio como una columna de humo negro. Luego, con un ligero temblor de poder espiritual, se elevó hacia el cielo, convirtiéndose en un discreto rayo de luz, corriendo hacia el bosque del atardecer y desapareciendo en el horizonte en un abrir y cerrar de ojos. Fu Shiyan se encontraba en el patio, mirando en la dirección en la que se había ido Fuze, sus dedos golpeando ligeramente la mesa de piedra. Dugubo, hielo y fuego yin yang pozo, hierba inmortal. Susurró para sí mismo, sus ojos brillando con una mirada de anticipación. Esa tierra del tesoro fue crucial para sus planes posteriores. No solo podría acelerar el crecimiento de Tansan, sino también sentar las bases para el suministro de píldoras y recursos para su futura facción. Un apunte rápido aquí. En el segundo capítulo, respecto de la configuración del sistema, debería haber mencionado que cuanto más fuerte sea el personaje objetivo, más puntos de fe proporcionará, lo que también acelera el progreso del protagonista para volverse más fuerte. Y la negociación con Dugubo sería el primer paso para establecer la familia de Ichenfu en el continente Douluo. Todo es difícil al principio. Espero que este primer paso salga bien. Durante los siguientes días, la vida de Fu Shiyan se centró en enseñar Tansan. Un claro tranquilo y apartado detrás de la Academia Nuodin se convirtió en el campo de entrenamiento utilizado con frecuencia por el maestro y el discípulo. Pequeño San. Fu Shiyan señaló un trozo de granito duro en el suelo, del tamaño de un lavabo. Anteriormente observé que su método de meditación funciona de manera diferente a los que circulan en el mercado, pero ese estado de vaciamiento y de no tener pensamientos que lo distraigan cuando cultiva es extremadamente raro. Al entrenar tu control espiritual, también puedes utilizar este estado. Tansan escuchó atentamente, con los ojos reflexivos. Maestro, quiere decir que en ese estado de tranquilidad, debo concentrar toda mi mente en el alma marcial de hierba plateada azul, como si fuera una parte de mi cuerpo, y usar mi voluntad para controlarla con precisión. Exactamente. Fu Shiyan asintió con aprobación. Un espíritu es una extensión del alma y el poder de un maestro espiritual. No es un objeto muerto. Tu primera tarea es usar tu voluntad para controlar la hierba plateada azul en un estado de tranquilidad, para atar la roca frente a ti. Sin usar fuerza bruta para tirar, usa la fuerza interna continua generada por la contracción y presión constantes de las enredaderas hasta destruirla. Recuerda, es control, no usar una habilidad espiritual. Este discípulo entiende. Tansan respiró hondo, se sentó con las piernas cruzadas frente a la roca, cerró los ojos y lentamente hizo circular la habilidad del cielo misterioso, entrando rápidamente en un estado de tranquilidad donde se olvidó de sí mismo y de su entorno.
Inmediatamente, la hierba plateada azul profunda se extendió desde su palma como tentáculos con vida propia, envolviendo suavemente la roca, y luego comenzó a apretarse lentamente con una fuerza constante y continua. Al principio, la fricción entre la hierba plateada azul y la roca produjo un leve sonido de crujido. Tansan estaba completamente concentrado, sintiendo la transmisión de cada pizca de fuerza de las vides y los sutiles cambios de tensión en la roca, ajustando constantemente el ángulo y el ritmo del ajuste. Este proceso no fue extremadamente difícil para Tansan, quien poseía un fuerte poder mental y estaba acostumbrado al fino control de armas ocultas. El tiempo pasó lentamente bajo el método de entrenamiento de Tansan. 2 días después, acompañado de un sordo crack, ese duro granito finalmente se partió en varias fisuras bajo la presión continua de la hierba plateada azul, rompiéndose finalmente en varios pedazos. Maestro, lo logré. Tansan abrió los ojos y miró la roca rota, su rostro mostraba alegría. Podía sentir claramente que su precisión en el control de su espíritu había mejorado en un gran margen. Pasable. El tono de Fujiyan era tranquilo mientras sacaba un pincel y un trozo de papel blanco. Paso 2. Usa tu hierba plateada azul para envolver el mango del pincel. Imagina que la hierba plateada azul es tu dedo y contrólala para escribir en el papel. Cuando la escritura, la pincelada y la fuerza no sean diferentes a lo que escribes a mano, se considerará que has entrado en el umbral de esta etapa. Tansan tomó respetuosamente el pincel e inmediatamente intentó controlarlo con hierba plateada azul. Sin embargo, el mango del pincel era difícil de estabilizar bajo la maraña de enredaderas. Los trazos eran torcidos y la tinta desordenada, un mundo aparte de su habitual caligrafía pulcra y elegante. Después de varios intentos consecutivos, los resultados fueron todos insatisfactorios. Detuvo sus movimientos, frunció el ceño ligeramente y miró a Fujiyan con un dejo de confusión en su voz. Maestro, por favor perdone mi franqueza. Escribir enredándose con hierba plateada azul implica movimientos finos y complejos. En combate real, parece ser de poca utilidad. Este discípulo es tonto y no conoce la intención más profunda detrás de este entrenamiento. No estaba cuestionando a su maestro, sino que simplemente estaba acostumbrado a explorar la intención práctica detrás de cada ejercicio de entrenamiento. Al oír esto, Fujiyan no se enojó, sino que sonrió levemente. ¿Crees que es poco práctico? Entonces observa con atención. Dicho esto, ni siquiera se levantó, simplemente cambió ligeramente sus pensamientos. En un instante, una esbelta rama de árbol azul plateado surgió del suelo junto a él. Luego, la rama enroscó con gracia otro pincel de repuesto cercano y lo sumergió completamente en la tinta. En el momento siguiente, esa rama azul plateada se movió con un ritmo y paso únicos, escribiendo como un dragón danzante y un cisne asustado en el papel blanco. En un abrir y cerrar de ojos se escribió un poema corto con una pincelada exquisita. Tansan observó estupefacto. Nunca había imaginado que un espíritu pudiera ser utilizado para una escritura tan exquisita y que el control pudiera alcanzar un nivel tan sorprendentemente meticuloso. Fujiyan dispersó la rama, miró a Tansan y dijo con seriedad. Te pregunto, si tu control sobre tu espíritu puede llegar a tal nivel de ser una extensión de tu brazo, donde cada detalle se revela, entonces en el combate real, ¿qué nivel alcanzará tu hierba plateada azul? Señaló casualmente otra estaca de madera no muy lejos. Por ejemplo, el enlace más básico y Bind. Si este tipo de habilidad espiritual depende únicamente de la habilidad en sí, su activación solo seguirá un patrón fijo y rígido. Pero si tu control es microscópico, puedes ejecutarlo sin un anillo espiritual específico. Además, a diferencia de las habilidades espirituales asociadas a los anillos espirituales, estos métodos ofensivos controlados por el espíritu se volverán cada vez más poderosos a medida que mejore su calidad. Además, cuando tu habilidad de control avanza más, puedes hacer que la hierba plateada azul se teja en un escudo de red hermético al defender, se convierta en un bosque de agujas afiladas omnipresentes al atacar y se convierta en tentáculos flexibles para trepar al moverte. Sus cambios están en la mente. Las habilidades espirituales otorgadas por los anillos espirituales son atajos, pero también solidifican tu pensamiento y las posibilidades de tu espíritu. Fujiyan resumió. El control minucioso es la clave para extraer el potencial del espíritu mismo. ¿Crees que escribir es poco práctico ahora porque ni siquiera has logrado el control estable más básico?
Cuando puedas controlarlo a un nivel microscópico, descubrirás que puedes lograr los efectos de muchas habilidades espirituales de bajo nivel a voluntad, de formas más flexibles y poderosas. ¿Por qué desperdiciar una valiosa ranura de anillo espiritual para grabar un patrón rígido? Tansan se sintió iluminado y su admiración por su maestro se profundizó. Este discípulo lo entiende. Fue mi propia miopía. Si la base no es sólida, incluso con habilidades espirituales de alto nivel, es como un árbol sin raíces, lo que dificulta ejercer su verdadero poder. Inmediatamente calmó su mente nuevamente y se lanzó al tedioso entrenamiento de escritura. El tiempo pasaba día a día. Tansan no logró inmediatamente un salto en la escritura, pero pronto notó otro cambio significativo. Su control básico sobre la hierba plateada azul estaba mejorando a un ritmo alarmante. Cuando completó la primera tarea anterior, ya era capaz de unir rocas de forma estable. Al tercer día de intentar escribir, durante un descanso, practicó casualmente enredar un pequeño árbol cercano, solo para descubrir que la atadura que usó casualmente, su efecto general y su poder en realidad no eran menores que los de la habilidad espiritual vinculante que había visto en la primera simulación, que requería un anillo espiritual de 100 años para activarse. Y había logrado un efecto similar, e incluso tenía más potencial en algunos aspectos, simplemente a través de estos pocos días de entrenamiento básico en el control fino de su espíritu, sin depender de ninguna habilidad espiritual. Por otro lado, durante el tiempo que pasó con Tansan, los sentimientos de Fushiyan hacia él estaban cambiando lentamente. Inicialmente, solo vio a Tansan como una herramienta para obtener el poder de la fe y no tenía mucha impresión de este dios rey Tan de la obra original. Pero la actuación de Tansan después de convertirse en su discípulo causó conmoción incluso en su alma, que había vagado por el continente Gouluo durante 10 años y había visto la frialdad del mundo. Este niño era demasiado sensato y también demasiado privado de amor. Todas las mañanas, en la mesa de piedra de su patio había siempre gachas de avena y pequeños platos de acompañamiento preparados a la temperatura justa. Antes de irse a dormir por la noche, Tansan siempre venía a presentar sus respetos e informar meticulosamente sobre sus conocimientos de cultivación y su confusión del día, su actitud respetuosa hasta el punto de ser piadosa. La admiración y confianza en esos ojos hacían parecer como si realmente lo considerara un maestro y un padre. Fushiyan sabía que Tansan era huérfano en la secta Tan en su vida anterior. En esta vida, su madre falleció prematuramente y su padre, Tan Bao, se sumió en el dolor y lo abandonó. En la obra original, la aparición de Yush Yaogan llenó este vacío emocional hasta cierto punto. Aunque Yush Yaogan tenía motivos impuros y teorías incorrectas, al menos le prestó atención y orientación a Tansan. Aunque apuntara en la dirección equivocada. Y ahora, ese papel había recaído accidentalmente sobre su propia cabeza. Al observar la seriedad concentrada e incluso algo desesperada de Tansan durante el entrenamiento, Fushiyan ocasionalmente pensó que tal vez, además de la utilización, podría realmente cumplir con algunas de sus responsabilidades como maestro. Después de todo, el talento y el temperamento de este chico realmente merecían ser cultivados. Pasaron rápidamente 5 días. Tansan ya había vislumbrado la puerta de entrada al control de la escritura espiritual. Aunque aún distaba mucho de ser idéntico, su progreso era significativo. También podía sentir con claridad que su control sobre su espíritu se volvía cada vez más competente. Muchos movimientos que antes requerían un esfuerzo deliberado ahora podían completarse prácticamente con un solo pensamiento. Esta tarde, mientras Fushiyan estaba planeando los detalles de contactar a Oscar en el patio, una tenue luz azul aterrizó silenciosamente en el patio, transformándose en la encarnación de la planta de la semilla de plata azul que previamente le había dado a Fuce. Al mismo tiempo, un rayo de luz negra cayó del cielo, revelando la figura firme de Fuce. Joven maestro, su subordinado ha regresado. Fuce se inclinó sobre una rodilla. Fushiyan asintió. En lugar de escuchar primero el informe de Fuce, extendió la mano y tocó directamente la encarnación de la planta. La encarnación se convirtió en puntos de luz y se fusionó con su cuerpo, y una clara escena de recuerdo se desarrolló rápidamente en su mente. Escena del recuerdo. Bosque al atardecer, fuera de la formación venenosa. Siguiendo instrucciones, Fuce buscó en el bosque del atardecer durante 2 días.
Gracias a su aguda percepción de las fluctuaciones de energía, finalmente descubrió una vasta formación venenosa de serpiente de fósforo de jade al borde de una zona envuelta en niebla con vegetación de colores extraños. La niebla venenosa impregnaba el aire y los maestros espirituales comunes no se atrevían a acercarse. Fu Zeno forzó su entrada. Liberó el creciente poder espiritual perteneciente a un Douluo titulado de rango 95, y el poder espiritual atravesó directamente la niebla venenosa. Tras un instante, la niebla venenosa se agitó violentamente. Un anciano de cabello verde oscuro, complexión delgada, ojos verdes y rostro sombrío apareció al borde de la formación venenosa como un fantasma. Era precisamente el Douluo venenoso, Dugubo. Su mirada hacia Fuce estaba llena de vigilancia y mala voluntad. El fantasma de la serpiente de fósforo de jade se cernía sobre él, y la niebla venenosa se volvió inquieta. ¿Quién se atreve a invadir mi tierra? La voz de Dugubo era ronca y aguda. Ante el interrogatorio hostil de Dugubo y el veneno de la serpiente de fósforo de jade que lo rodeaba, la expresión de Fuce permaneció inalterada. Apretó los puños con calma y dijo con voz grave. Soy Fuce. Mi joven señor me ha encomendado entregar una carta específicamente a su excelencia, el Douluo venenoso. Su voz no era arrogante ni servil. Al mismo tiempo, el denso aura de poder espiritual perteneciente a un Douluo titulado de nivel 95 se liberó brevemente y se retrajo de inmediato, lo que permitió a Dugubo percibir al instante un poder espiritual que superaba con creces el suyo. Dugubo entrecerró los ojos, escudriñando a Fuce de la cabeza a los pies, la vigilancia y la sorpresa en sus ojos se intensificaron. Era excéntrico, pero no un descerebrado. El oponente no solo era increíblemente fuerte, sino que su comportamiento también era tranquilo y firme, claramente no el de un cultivador suelto ordinario. Esa frase, joven señor, hizo que su corazón se encogiera aún más. El poder capaz de comandar a un individuo tan fuerte era probablemente extraordinario. La niebla venenosa que lo rodeaba se retrajo inconscientemente un tercio. Aunque su tono permaneció frío, carecía de algo de su anterior insolencia. Este anciano nunca ha conocido a su joven señor. ¿Qué carta podría haber para entregar? Fuze no dijo nada más. Siguiendo las instrucciones de transmisión de sonido de la encarnación vegetal de Fushiyan, escondida cerca, tomó directamente el papelito de su pecho. No se lo entregó directamente. En cambio, con un movimiento de muñeca, el trozo de papel levitó constantemente gracias al poder espiritual puro, volando lentamente hacia Dugubo y deteniéndose a unos 30 centímetros de él. Su excelencia lo sabrá cuando lo lea. Dugubo soltó un resoplido frío, envolviendo con cuidado el trozo de papel en su poder espiritual. Tras comprobar con cuidado que no era venenoso, lo hizo levitar ante sus ojos. Su mirada, con un deje de escrutinio y un dejo de desdén, se posó en las líneas del texto. Sin embargo, la primera línea. El veneno de la serpiente de fósforo de jade consume el cuerpo y corroe el alma. A medianoche, el dolor perfora la médula del hueso fue como un picahielos que se clavó ferozmente en su corazón. Los dedos que sostenían el papel se tensaron de repente, y sus nudillos palidecieron. Su rostro se tornó sombrío al instante y sus pupilas se contrajeron violentamente. ¿Cómo es posible? Es un secreto que ni siquiera Ian conoce. ¿Cómo lo descubrió esta persona? Después del inmenso shock, vino una ira intensa y el pánico de que se expusiera un secreto. Sin pensarlo, casi inconscientemente lo negó tajantemente. Tonterías. ¿Cuándo fue que este viejo fue envenenado? Es completamente ridículo. Sin embargo, mientras leía frenéticamente más y vio, tu nieta, Duguian, tiene un talento decente, pero el peligro oculto del linaje ya se ha manifestado. Si no se erradica, puede tener dificultades para superar el reino del Espíritu Santo. El fuego de su negación se congeló instantáneamente, como si lo hubiera apagado una palangana de agua helada. Ian, su nieta más querida, su única debilidad. La otra parte no solo conocía sus propios síntomas, sino que también señaló el peligro oculto de Ian, que aún era menor y casi imperceptible. Leyendo más. El maravilloso jardín medicinal, donde el hielo y el fuego comparten una fuente. Hierbas raras crecen juntas, rodeadas de un veneno intenso. Desperdiciando recursos celestiales, una perla cubierta de polvo, custodiando una montaña de tesoros solo para suspirar en vano. Dugubo sintió un escalofrío que le recorrió desde el coxis hasta la coronilla, y la mano que sostenía el papel comenzó a temblar levemente.
Ese jardín medicinal era su mayor secreto, un tesoro absolutamente desconocido para todos excepto para Ian. Esta persona no solo lo sabía, sino que incluso lo criticó por desperdiciar los recursos celestiales y proteger una montaña de tesoros solo para suspirar en vano. La última línea decía: el portador de esta carta puede resolver su calamidad generacional, y yo puedo satisfacer mi necesidad de ingredientes medicinales. Dentro de 3 días, en la entrada sureste del bosque del atardecer, espere en silencio. ¿Desintoxicación? ¿Descalamidad generacional? ¿Adquisición de ingredientes? Después de leer este pasaje, su estado de ánimo era como el de alguien atrapado en la desesperación que de repente ve una pizca de esperanza. Levantó la cabeza bruscamente, con una luz verde brillando intensamente en sus ojos, mirando fijamente a Fu-Ce. Su voz, ronca y distorsionada por la desesperada represión de sus emociones, dijo: «¡Qué arrogante! ¿Esperas que este viejo crea estas tonterías basándose solo en un trozo de papel inventado a base de rumores? Solo estás codiciando las posesiones de este anciano. ¿Quién es exactamente tu joven señor? ¿Cómo descubrió todo esto? Si hay una sola mentira, este anciano, aunque lanzaba feroces amenazas mientras por dentro tenía miedo, no se atrevía a romper realmente los lazos con la otra parte. Tanto la sensación opresiva causada por el poder espiritual de nivel 95 que Fu-Ce había liberado previamente, como la información excesivamente precisa y crítica en el trozo de papel, habían arrojado su mente al caos. En ese momento, la encarnación vegetal de Fujian en las sombras vio que Dugubo comenzaba a perder la compostura y supo que era el momento oportuno. Usando la transmisión de sonido del poder espiritual, transmitió instrucciones claras al oído de Fu-Ce. Al recibir las instrucciones, Fu-Ce mantuvo la compostura ante el interrogatorio de Dugubo y respondió utilizando la retórica enseñada por Xiyan. ¿Por qué su excelencia se empeña tanto en negarlo? Usted mismo sabe mejor cuál es la verdad. En cuanto a cómo se enteró mi joven señor, hizo una pausa y su mirada se encontró con los ojos sospechosos y asustados de Dugubo con una expresión abierta. Mi joven señor posee una investigación única y profunda sobre la farmacología de las hierbas, el origen de los espíritus e incluso muchas enfermedades extrañas y venenos exóticos en el mundo. La reacción causada por los defectos espirituales tanto de su excelencia como de la señorita Duguian, así como las características de las muchas hierbas raras en la ubicación de la fuente compartida de hielo y fuego y los principios de generación y restricción mutuas, mi joven señor lo ha comprendido todo desde hace mucho tiempo. Es precisamente porque entiende que posee la solución. Al ver que la expresión de Dugubo cambiaba constantemente, continuó hablando según las instrucciones de Xiyan. El joven señor manifestó que no tiene intención de enemistarse con su excelencia, ni es del tipo que codicia sus posesiones y se apodera de ellas mediante la coerción. La razón por la que me enviaron aquí esta vez es simplemente para entregar una invitación para una transacción mutuamente beneficiosa. Todo lo escrito en el papel es cierto. El antídoto específico y la estrategia para erradicar el peligro oculto ya han sido preparados por el joven señor. Sea cierto o falso, su excelencia podrá comprobarlo personalmente cuando se reúna con él dentro de 3 días. En cuanto a lo que su excelencia mencionó que codiciamos sus posesiones. Antes de que Fu-Ce terminara de hablar, su mano derecha invocó lentamente la alabarda de la banda celestial destructora del mundo, y 9 anillos espirituales se elevaron lentamente junto con ella. La presión del poder espiritual del nivel 95 cayó directamente sobre Dugubo. Todo depende del propio juicio de vuestra excelencia. Y viendo los 9 anillos espirituales ascendentes de Fu-Ce, especialmente el último anillo espiritual de 100.000 años de color rojo sangre. El rostro de Dugubo era extremadamente feo, pero en secreto respiró aliviado. Después de todo, si el oponente realmente tenía malas intenciones, no tendría margen para negarse. Lo más importante es que la información contenida en el trozo de papel era demasiado fatal, capturando con precisión todas sus debilidades y secretos, obligándolo a creer en esa pizca de esperanza. Al final, el deseo de alivio de su propio sufrimiento, la preocupación por el futuro de su nieta y ese tenue hilo de esperanza superaron su sospecha y su miedo. Respiró hondo y habló lentamente. Bien, este anciano verá qué clase de ser divino es su joven señor y qué métodos que desafían al cielo posee. Apretó con fuerza el trozo de papel en su mano, luego se dio la vuelta y caminó hacia la niebla venenosa. Dentro de 3 días, en la entrada sureste del bosque del atardecer, este anciano definitivamente llegará a tiempo.
Dejó atrás esta frase, sin mirar ya a Fuce. Su figura se desvaneció, y la niebla venenosa circundante se arremolinó, difuminando rápidamente su silueta, dejando solo un leve rastro de olor acre. Fuce se relajó un poco después de confirmar que el aura de Dugubo se había alejado por completo. Asintió levemente hacia la dirección donde estaba escondida la encarnación de la planta de Fushiyan, y luego también se transformó en un rayo de luz discreto, abandonando silenciosamente el borde alta área de matriz venenosa. El plazo de 3 días llegó en un abrir y cerrar de ojos. En la entrada sureste del bosque del atardecer, la encarnación vegetal de Fushiyan estaba con las manos detrás de la espalda, mientras Fuce estaba parado en silencio detrás de él como una sombra. Justo cuando llegó el momento señalado, una niebla venenosa, fría y con olor a pescado se extendió silenciosamente, y la esbelta figura de Dugubo se condensó y apareció desde dentro de la niebla. Cuando vio claramente la aparición de la encarnación de Fushiyan, a pesar de que estaba mentalmente preparado, una espesa mirada de sorpresa aún brilló incontrolablemente en sus ojos. ¡Qué joven! A juzgar por su rostro, claramente era solo un joven de 18 o 19 años. Sin embargo, cuando concentró su mente para sentir con cuidado, ese shock se convirtió en un horror aún más profundo. Las fluctuaciones de poder espiritual que emanaban débilmente a este joven en realidad habían alcanzado el nivel de un emperador espiritual, o quizás incluso más alto. ¿Un emperador espiritual de 18 o 19 años? Esto, es simplemente un monstruo. Olas de conmoción surgieron en el corazón de Dugubo, y su evaluación de esa misteriosa familia Fu aumentó una vez más. Un poder capaz de cultivar a un experto tan joven probablemente poseía una base mucho más allá de su imaginación. Dejando a un lado la conmoción, no olvidó el propósito de este viaje. Reprimiendo sus emociones, miró fijamente a Fushiyan y dijo con voz grave: Su Excelencia, ¿debe ser el joven maestro del que habló esta persona? Fue Su Excelencia quien afirmó poder resolver mi problema y el de mi nieta, y me invitó aquí. La encarnación de Fushiyan sonrió levemente, su comportamiento sereno. De hecho soy yo. Poison Doulbo, hace mucho que escuché de tu reputación. Cambió de tema, sin responder directamente al tema de la desintoxicación, sino diciendo: Este no es lugar para conversar. Hace tiempo que anhelo el maravilloso paisaje de su jardín medicinal. ¿Por qué no vamos al jardín y lo discutimos en detalle? En ese momento, naturalmente presentaré el método específico para eliminar la aflicción oculta con ambas manos. El rostro de Gubo se ensombreció de repente, pero la situación era más fuerte que la persona. No solo estaba acompañado por un Douluo titulado de rango 95, sino que también albergaba su secreto fatal y su posible esperanza. Al llegar a esta cita, en cierta medida la iniciativa ya no estaba en sus manos. Tras un momento de silencio, Dugubo finalmente dejó escapar un resoplido frío. Bien. Te llevaré a echar un vistazo. Pero déjame advertirte, si no puedes demostrar verdadera habilidad, o si albergas malas intenciones, incluso si tengo que arriesgar esta vida, la niebla venenosa a su alrededor se volvió ligeramente inquieta, sus palabras inacabadas se llenaron de una amenaza hueca. No se preocupe, Su Excelencia. El viaje de este humilde Fu es solo para negociar, no para ganarse un enemigo, dijo Fushiyan con franqueza. Dugubo no dijo más y se convirtió en un rayo de luz verde oscuro para liderar el camino. Fushiyan y Fuce le siguieron de cerca. Pasando a través de capas de barreras venenosas, cuando ese magnífico valle de hielo y fuego entrelazados y niebla humeante apareció ante ellos, aunque Fushiyan estaba preparado, todavía sintió un rastro de sorpresa. La evidente sorpresa también brilló en los ojos de Fuce. Estaba claramente sorprendido por tal maravilla natural. Al entrar al valle, las dos auras extremas de calor abrasador y frío extremo se hicieron aún más distintas. Dugubo se detuvo, se giró para mirar fijamente a Fushiyan, su tono tenía una urgencia reprimida. Ya viste el jardín medicinal. Ahora es el momento de contarme el método. Esta vez, Fushiyan no lo mantuvo en vilo. Su mirada recorrió las hierbas inmortales del valle, y su confianza aumentó al ir directo al grano. Naturalmente, hay un método. Pero antes de informarle, necesitamos aclarar los términos del trato. Habla. La voz de Dugubo era tensa. Es muy sencillo. Fushiyan dijo en un tono tranquilo.
Si resuelvo con éxito la reacción espiritual y la aflicción del linaje de su excelencia y su nieta Duguian, y ayudo al alma marcial del emperador serpiente de fósforo de Jade a dar un paso más, entonces, este jardín medicinal pertenecerá a mi familia Fu a partir de ahora. Además, a partir de hoy, Poison Doulwo, deberás servir como anciano invitado de mi familia Fu Estrella del Norte. Anciano invitado. El rostro de Gubo palideció al instante. El jardín medicinal era una cosa, ya se había preparado para ello antes de venir, pero había sido arrogante e inflexible toda su vida, amando la libertad y detestando la moderación por encima de todo. Pedirle que se uniera a una familia y estuviera a su entera disposición era simplemente, pero pensando que esta era la única oportunidad de resolver sus aflicciones físicas, e incluso las de Ian, se sumió en una lucha silenciosa. Fu Shiyan ya había anticipado su reacción y añadió sin prisa. No se preocupe, excelencia. Por favor, escúcheme hasta terminar. Mi familia Estrella del Norte Fu es un clan oculto. Nos hemos dedicado a la cultivación y al estudio de técnicas durante generaciones, sin involucrarnos en disputas mundanas. El puesto de anciano invitado es más bien una alianza y amistad simbólica. Observó la expresión ligeramente suavizada de Dugubo y continuó. Al convertirse en un anciano invitado de la familia Zhu, la vida diaria de su excelencia seguirá siendo exactamente como antes, sin restricciones de ningún tipo. La familia Fu no interferirá con ninguna de sus libertades, ni les pediremos que hagan nada en contra de su conciencia. Solo cuando la familia Fu se enfrente a una crisis importante o necesite recurrir a la experiencia de su excelencia en materia de venenos o farmacología, enviaremos a alguien para solicitar su ayuda. Para su excelencia, se trata simplemente de tener un aliado más poderoso y el respaldo de recursos, así como, la oportunidad de erradicar el defecto del espíritu. Dugubo se quedó en silencio por un largo tiempo al escuchar esto, y finalmente habló con voz ronca. Si es como dices, puedo estar de acuerdo. Pero la premisa es que primero debes demostrar que realmente tienes un camino. Es natural. Al ver que había logrado su objetivo inicial, Fu Shiyan no tardó más y comenzó a explicar el método. La raíz de la reacción del veneno de la serpiente de fósforo de Jade radica en el hecho de que, si bien el espíritu puede producir veneno letal, el cuerpo del maestro espiritual carece de un saco de veneno correspondiente para contener la toxina de forma segura. La toxina se acumula en el cuerpo y corroe al espíritu maestro. Esa es la reacción. El primer método trata los síntomas. Fu Shiyan levantó un dedo. Puedo preparar una fórmula medicinal especial para disolver la mayoría de las toxinas acumuladas en el cuerpo de su excelencia, aliviando el dolor. Después, debe encontrar un hueso espiritual adecuado que sirva como un saco de veneno temporal para transportar las toxinas posteriores producidas por la serpiente de fósforo de Jade. De esta manera, usted y su nieta podrán evitarse el dolor de la reacción durante un tiempo considerable y su cultivo podrá seguir mejorando. Cuando Dugubo escuchó las palabras hueso espiritual, sus ojos ya se iluminaron. Aunque los huesos espirituales eran raros, este método parecía realmente factible. Sin embargo, Fu Shiyan cambió su tono. Pero este método tiene un peligro oculto fatal. Como portador, un hueso espiritual tiene su límite de resistencia. Una vez que las toxinas producidas en el cuerpo exceden la capacidad del hueso espiritual, el hueso se romperá y las toxinas inundarán instantáneamente todo el cuerpo. En ese momento, incluso a los dioses les resultaría difícil salvarte. Además, este método trata los síntomas pero no la raíz. La aflicción de la línea de sangre en sus descendientes seguirá existiendo. El fuego de la esperanza que acababa de surgir en Dugubo fue apagado con un balde de agua fría, y su expresión se volvió fea nuevamente. El segundo método. Fu Shiyan levantó un segundo dedo y su tono se intensificó. Trata la raíz. Dado que el alma marcial del emperador serpiente de fósforo de Jade no puede desarrollar por sí sola un saco de veneno perfecto, entonces usaremos una fuerza externa para incitar al espíritu a evolucionar de nuevo. ¿Evolución espiritual? Dugubo gritó en estado de shock y una luz increíble estalló en sus ojos. La serpiente de fósforo de Jade ya era un espíritu de primer nivel. ¿Volver a evolucionar? ¿Qué clase de visión sería esa? Correcto. Fu Shiyan confirmó, su mirada recorrió las muchas hierbas inmortales junto al pozo yin yang de hielo y fuego.
Usando las hierbas de grado inmortal únicas y bendecidas aquí, combinadas con mis métodos únicos de alquimia, puedo refinar píldoras capaces de limpiar el origen del espíritu, estimular su potencial y guiarlo para transformarse a un nivel superior. No solo puede resolver por completo la reacción de toxinas y erradicar el peligro oculto, sino que también es posible elevar la calidad y el poder del alma marcial del emperador serpiente de fósforo de jade a una altura completamente nueva. Resuelve por completo. Erradica el peligro oculto. Evolución espiritual. Estas tres frases fueron como un martillo pesado que golpeó el corazón de Dugubo, agitándole la respiración. La sorpresa en sus ojos se transformó en una alegría y un anhelo desbordantes. En comparación con el método defectuoso del hueso espiritual, esta segunda solución fue simplemente una salida de ensueño. Si realmente pudiera realizarse, Fu Shiyan estaría realizando un acto de renacimiento para la familia Dugu. Elijo al segundo. Elijo al segundo. Dugubo dijo emocionado y sin dudarlo. La libertad era preciosa, pero la continuidad de su familia, su propia liberación, el futuro de su nieta y la posibilidad de evolución espiritual superaban con creces el valor de esa pequeña restricción potencial. Fu Shiyan no se sorprendió en absoluto por su elección y asintió. Bien. Para refinar esta píldora, se deben preparar varias hierbas inmortales específicas como ingredientes principales, complementadas con muchos materiales medicinales raros, y también se requieren herramientas específicas. Dentro de una semana tendré todo listo y regresaré aquí para abrir el horno y refinar la píldora. Es un trato. La mirada de Dugubo hacia Fu Shiyan cambió por completo. Las promesas de Fu Shiyan lo llenaron de esperanza, y sus ojos anhelaban la evolución espiritual. Tras recibir los recuerdos de la encarnación vegetal, el verdadero cuerpo de Fu Shiyan, en el patio de la ciudad de Nuoding, mostró una sonrisa sincera. Someter a Dugubo y obtener los derechos de uso del pozo Yin Yang de hielo y fuego significaba que el plan avanzaba sin problemas. Pero a pesar de la alegría, no bajó la guardia.